Hace más de un mes en un episodio del podcast les conté cómo el régimen comunista chino había silenciado a los médicos que alertaban del coronavirus a finales de diciembre, llamándolos chismosos que alteran el orden. El 30 de diciembre de 2019, un médico chino llamado Li Wenliang alertó a sus colegas médicos a través de la aplicación WeChat, reportándoles que 7 pacientes de un mercado local de Wuhan habían sido diagnosticados con una enfermedad similar al SARS y puestos en cuarentena en su hospital. El 3 de enero, el Dr. Li y otros 7 médicos que habían comenzado a alertar del nuevo virus fueron acusados por la policía de hacer comentarios falsos que perturban severamente el orden público. La prensa china, que responde en su totalidad al gobierno comunista, los llamaron los 8 chismosos, descalificándolos, tratándolos de mentirosos y arruinándoles injustamente su reputación. El 31 de enero, el Dr. Li publicó una carta en la red social Weibo, el Facebook de China. Sí, porque en China las redes sociales también están estrictamente censuradas. En su carta, el Dr. Li dijo lo siguiente: me pregunto por qué los avisos oficiales siguen diciendo que no hay transmisión de persona a persona y que no hay trabajadores de la salud infectados. El gobierno está mintiendo con todo esto, escribió. Fue entonces cuando el 1 de febrero se confirmó el fatal resultado positivo de su test de coronavirus. El Dr. Li estaba infectado. El jueves 6 de febrero, el Dr. Li Wenliang falleció en el hospital de Wuhan. Tenía 34 años. En un video, precisamente en este que están viendo en pantalla, les mostré cómo en China está desapareciendo gente que quiere informar sobre la pandemia y que dice cosas que no le gustan al Partido Comunista Chino. De repente aparecen en camionetas y esas personas no se vuelven a ver nunca más. Ahora salieron nuevos documentos y nuevos datos que son aún más escalofriantes. China ocultó todo desde noviembre de 2019. Por eso, lo que nos convoca hoy son los secretos y los engaños del Partido Comunista Chino que están costándole la vida a miles y a millones de personas en todo el mundo. Yo soy Lai y te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y seguirme en Instagram. Bienvenido a ZDI. El ocultamiento por parte del régimen chino acerca del nacimiento de esta incipiente pandemia en una de sus ciudades más populosas y de mayor empuje industrial fue mucho peor y más siniestro del que pensábamos y de lo que sabíamos, de acuerdo a una investigación realizada por una cadena de televisión norteamericana. NBC News tuvo acceso a documentos confidenciales que daban cuenta de que el sistema sanitario de Wuhan ya estaba colapsado desde noviembre de 2019. Beijing informó hacia el 31 de diciembre a la Organización Mundial de la Salud que una nueva cepa viral había nacido en aquella ciudad, pero mintió al asegurar que ya estaba bajo control y sin ninguna posibilidad de que fuera a expandirse más allá de la provincia que la contenía. En esa misma comunicación, China había afirmado que los primeros casos databan de mediados del último mes del año pasado. NBC News logró acceso a papers secretos de agencias de inteligencia norteamericana que contaban con datos acerca de un colapso en el sistema sanitario de Wuhan ya desde noviembre. La información llegó a poder de los analistas por medio de comunicaciones interceptadas, pero sobre todo con imágenes que mostraban un incremento sostenido en los centros de salud de aquella ciudad. Es decir, es como que de repente había empezado a haber un incremento sostenido en la saturación de los centros de salud. Fue el diario South China Morning Post, mediante una investigación periodística, el que contradijo la información oficial del régimen e indicó que la fecha exacta en la que ya se conocía de la existencia del coronavirus era en verdad el 17 de noviembre. Recién el 31 de diciembre una agencia internacional pudo conocer que una nueva cepa estaba haciendo estragos en China, o sea, con más de un mes de delay.
La OMS, que supo sobre el brote mucho antes que el resto de los países y no hizo nada, emitió un comunicado el 14 de enero en el cual llevaba la tranquilidad al resto de las administraciones, al asegurar que no hay evidencia clara de que haya transmisión de humanos a humanos, tal y como les conté también en un podcast de hace unos días, contándoles cómo la OMS también tuvo parte de culpa en que todo esto se haya descontrolado, aunque ahora la OMS y los medios de comunicación insisten en culpar, por ejemplo, a Donald Trump. La OMS, de hecho, está comenzando a ser evaluado por varios gobiernos, no solo por el de Estados Unidos, sino por muchos gobiernos respecto a su responsabilidad en la falta de rigurosidad hacia Beijing. Teniendo en cuenta el comportamiento del nuevo coronavirus, es probable que haya nacido incluso antes que noviembre. El primer caso confirmado y estudiado como novedoso, de acuerdo a South China Morning Post, fue el 17 de noviembre, y hasta podría haber circulado en personas asintomáticas durante un largo tiempo hasta comenzar a expandirse por la población de Wuhan, así que estaríamos hablando tal vez incluso de hasta septiembre o agosto de 2019. Incluso, si las imágenes satelitales de archivo muestran mayor movimiento en los centros asistenciales de la ciudad hacia mediados de noviembre, es que los casos ya se contaban por decenas y el sistema sanitario ya estaba con problemas de recepción de pacientes, es decir, para ese entonces quiere decir que los sistemas ya estaban saturados. Todo esto sin contar los casos ingresados con dificultades respiratorias avanzadas y que fueron tratados como neumonías simples hasta detectar que algo extraño estaba pasando en plena temporada invernal. Imagínense que, aún en la actualidad, sabiendo todo lo que sabemos, hay gobiernos que siguen ocultando datos. Imagínense en ese entonces, bajo el régimen comunista chino, ocultando toda la verdad. Pone los pelos de punta. De acuerdo a la información del diario independiente chino, y tras revisar documentación confidencial del régimen de Xi Jinping, aquel medio pudo saber cuán rápido se propagaba el virus en sus primeros días. Desde el supuesto primer caso el 17 de noviembre, la cifra fue aumentando exponencialmente entre los infectados con síntomas. Para el 15 de diciembre, el total de personas con coronavirus era de 27, y para finales de 2019, el número de infectados era de 266. El 1 de enero, la cifra aumentó a 381, según los registros oficiales, que son cada vez más cuestionados. Pero las mentiras del gobierno liderado por Xi Jinping no se quedan en esto solamente, continúan, hay más. En informes recientes se informó que China había conseguido aplanar con éxito la curva de contagios. Sin embargo, medios japoneses descubrieron la verdad detrás de aquel supuesto logro. Se habían dejado de realizar pruebas en los casos sospechosos. ¡Qué espectacular idea! Lógica comunista. ¿Queremos que desaparezcan los casos? Dejamos de hacer testeos. ¡Wow! El comunismo siempre tan ingenioso y novedoso. Las mentiras llegaron además con las cifras oficiales de contagios y muertos. Una nueva investigación periodística de la revista Time denunció que esos números no se corresponden a la realidad y que se calcula, según los datos de los crematorios de Wuhan, que en realidad murieron entre unas 40.000 y 100.000 personas como consecuencia del COVID-19. Sin embargo, el régimen comunista chino sigue tomándonos el pelo a todos. Siguen ocultando sus miserias. ¿No te parece que las pruebas son demasiado contundentes? Las nuevas informaciones de inteligencia, todo esto que estamos conociendo ahora, que está saliendo a la luz, confirman lo que muchos expertos creen, que de haberse conocido de inmediato la información referente al nuevo virus, es decir, si China hubiese dicho la verdad, si China no hubiese mentido, si China, con el Pinocho mentiroso Xi Jinping a la cabeza, no hubiera engañado ni hubiera ocultado nada, la comunidad internacional hubiera podido combatir con mejores herramientas el brote que hoy en día es una pandemia y que se cobró la vida de más de 100.000 víctimas alrededor del mundo y que además paralizó la economía de manera brutal, afectando principalmente a Estados Unidos. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención, porque el virus chino, y hay que llamar las cosas por su nombre, porque tal y como lo dijo Donald Trump, es un virus chino porque vino de China, afectó principalmente a New York, a la capital de la economía occidental, a la capital del mundo. Y uno se pone a pensar y dice, es lógico, porque en New York transitan muchas personas. Sí, es lógico hasta que nos ponemos a ver los datos y vemos que en ciudades aún tal vez más populares
populosas y más transitadas como Beijing o Shanghái, hubo solamente 500 casos. ¿No te parece extraño todo esto? Una de dos, o hay algo extraño que mágicamente o misteriosamente llevó al virus hacia New York, hubo como un vientito ahí, como que alguien sopló y llevó el virus hacia New York, o efectivamente los pocos casos que se ven en Shanghái o en Beijing se tratan simplemente de la mentira y del ocultamiento del Partido Comunista Chino de Xi Jinping. A propósito de esto, también hay muchas pruebas que podrían indicar y que conducen a la conclusión de que el coronavirus es de origen sintético y que habría sido creado en un laboratorio de Wuhan. En un documental del muy prestigioso y legendario periódico The Epoch Times, el periodista Joshua Phillip trazó un camino alternativo que conduce al laboratorio de bioseguridad nivel 4 del Instituto de Virología de Wuhan. Y en este documental hablan muchísimos expertos que llegan a la misma conclusión, que dicen que es imposible que esto sea una mutación natural. Vamos a ver un pequeño fragmento del documental, el cual voy a dejar el link en la descripción, así pueden verlo por ustedes mismos. There's been a continuous occurrence of pneumonia cases of unknown cause. The notice issued on December 30, 2019, clearly required all medical units to report similar cases of unknown pneumonia. On January 26, the Institute of Virology of China CDC announced that 33 of the 585 environmental samples from the Huanan seafood market were found to contain the novel coronavirus nucleic acid, and the virus was successfully isolated from the positive culture samples, suggesting that the virus originated from wild animals sold at the market. Major discoveries that a total of 41 patients were counted in this paper, and 14 of them proved to be unrelated to the seafood market, accounting for more than 1/3. No one sells bread at the seafood market too. The numbers that we're getting from China about new infections and deaths are highly suspicious. We know that Beijing, for 6 weeks in December and January, suppressed information of the epidemic. And then when they officially acknowledged it on January 20, they then started a campaign of suppression of information. Hard to see proteins 100% identical when the virus jumps species. And so that was suggesting maybe the virus could be generated with a reverse engineer process. Can't possibly be a natural mutation. It almost certainly is a recombination event that was laboratory driven. So that research has been going on at Wuhan and published since 2007. And clearly, if that spike protein from SARS weren't on the COVID, the new COVID-19 or SARS-2, it wouldn't be able to enter human cells. According to a February 28 report in the South China Morning Post, the Shanghai P3 laboratory, which first shared the Wuhan coronavirus genome with the world, was ordered to close by authorities, impeding further research on the virus. Existing virus samples must be destroyed. Information on the samples, related to papers and related data, are all prohibited from release. It ignored it for 6 weeks. It allowed it to spread around China. It tried to get other countries to not protect themselves. This is dangerous, irresponsible behavior. And every time it comes back, because it will come back, because it's going to be with us now permanently, it will come back, and every person that it kills, every person that it harms, is directly attributable to the Chinese Communist Party. They successfully isolated 3 viruses from bats, one of which had an S protein that integrated with human ACE2 receptors. This effectively demonstrated the human infection of SARS-like viruses to humans without the need of an intermediary host. Simon Wayne Hobson of the Pasteur Institute in France expressed deep concerns. He told Nature, if the new virus escaped, nobody could predict the trajectory.
propagation could happen anywhere. So her work proves or strongly supports the hypothesis that it could not possibly have been generated in a natural zoonotic transmission, but had to come from a hospital setting, the laboratory setting, almost certainly the biosafety level 4 Wuhan research facility. They were working on developing a coronavirus for the human host, which, leads to the question, why would you be creating a coronavirus that can infect humans? What would be the purpose of that research? Is it for a weapon? Is it so that you can then create a vaccine that you are the sole recipient of the profits from? At the same time, authorities sealed off all virus samples, prevented international experts from joining the investigation, and used national television to slander doctors such as Li Wenliang, who disclosed the outbreak for spreading rumors. February 3rd, Dr. Wu Xiaohua blew the whistle using his real name that Xi Zhenli's haphazard laboratory management may have led the Wuhan virus to leak from the lab. After the first Taiwan Strait crisis, we realized that if the Chinese and American military fought head-on, we are at a disadvantage. Therefore, we need a new strategy to help our military tilt the balance of power. The propaganda push, which has escalated in recent weeks, aims primarily to deflect blame over the Chinese regime's botched handling of the Wuhan coronavirus, to sow discord internationally, and to portray the image that the regime has contained the outbreak. Evidently, the CCP... Contundente el documental. La verdad es que es escalofriante, pone los pelos de punta. Y ahora voy a dar mi opinión breve sobre todo este tema y cuál es mi postura. Pero antes quiero aclarar algo súper importante que vale la pena, y es que se acordarán que yo desde este canal, desde el primer momento, desacredité firmemente todas esas teorías conspiranoicas que siempre intentan hacer ver a Estados Unidos como el malo de la película, que siempre intentan hacer ver a Estados Unidos como el culpable de todas las miserias comunistas, de todo lo que hacen los comunistas. Siempre el culpable al final es Estados Unidos, según estas teorías. Ahora no hago más que reafirmar mi postura sobre estas fake news, sobre esta desinformación difundidas por China y por Rusia, que sabemos muy bien que tienen operadores, hasta en YouTube tienen gente pagada para desinformar a la gente, y los inflan a suscriptores, a esas personas. Así que tengan cuidado con las cosas que escuchan, con las cosas que ven, porque esas teorías que culpaban a Estados Unidos, al final la realidad demostró que no tienen fundamento, que son una basura, porque el principal afectado de toda esta pandemia está siendo Estados Unidos. Y lo más gracioso es que los que defendían estas teorías antes te decían Estados Unidos quiere destruir a China, y ahora te dicen todo plan puede salirse de control, seguramente se les salió de las manos. O sea, es como que siempre tienen una más, son como los terraplanistas, siempre tienen una más y una más y una más, y es en vano discutir con gente así. No se pongan a discutir con estas personas porque no tiene caso, porque siempre van a encontrar una más y una más para negar la realidad. Entonces eso no tiene sentido, pero sí quiero mostrarles a ustedes que al final todas esas teorías conspirativas eran mentiras, eran falsas. Lo que ahora sí tenemos son hechos. Que China engañó al mundo ya se demostró. Ahora lo que hay que comprobar es hasta dónde llegaron las mentiras de China. Si solamente mintieron en la propagación del virus y en los datos, o si también mintieron en la creación del virus. Yo por mi parte, por ahora sigo pensando que todo esto fue una simple zoonosis, que luego China mintió y ocultó los datos, pero las pruebas cada vez son más contundentes y más contundentes, que nos dicen de que China podría haber mentido también con la creación del virus. Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Hasta dónde crees que llegó el engaño chino? Y hasta acá el video de hoy, que fue la verdad larguísimo, pero muy impactante, muy entretenido y sobre todo revelador. Saquen sus propias conclusiones, tienen los links de toda la información que di en este video abajo en la descripción para también profundizar más en todas las mentiras y los secretos de China. Yo les mostré la puerta, ahora ustedes tienen que atravesarla.
como decía el mítico Morfeo. Ahora, sin nada más que decir, como te digo siempre, mi nombre es Lai y es un placer haber pasado este momento juntos. Nos vemos, te veo, la próxima, con más ZDI, Nación de Misterios, Nación de Naciones, Nación de Revelaciones y Nación de Secretos, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.